Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en EPTV, el canal de la revista El Periodista, que ustedes saben tiene sus estudios en el barrio de Bellas Artes, en un sector vinculado al comercio, al turismo, a la cultura, muy cerca del museo, pero también muy cerca de la multiculturalidad que nos ofrece hoy la ciudad de Santiago. Como siempre en este programa tenemos interesantes invitados, lo veníamos invitando hace mucho tiempo y hoy lo tenemos acá en nuestros estudios al diputado Jaime Naranjo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy bien, Francisco, un gusto estar aquí contigo. Te fuiste 8 años, eras senador de la República, volviste hoy en marzo del 2018 como diputado. Me imagino que en estos 8 años encontraste una Cámara muy distinta a la que dejaste. Primero dejaste el Senado, pero también antes habías sido diputado de la República. ¿Qué análisis hace de esta reinstalación de Jaime Naranjo en el Congreso? Mira, lo primero que quisiera señalarte es que tal vez muy poca gente sabe las razones por las cuales yo perdí una elección parlamentaria, que no había por dónde perderla, y curiosamente la perdí. Y eso tiene relación directa con Colonia Dignidad, directa con Colonia Dignidad. ¿Por qué lo digo? Porque había un empresario muy poderoso que estaba fuertemente vinculado con Colonia Dignidad. Y ese empresario muy poderoso... ¿Se puede decir el nombre de ese empresario? Mira, hoy día más vale tomar los resguardos, aunque uno tiene fuero parlamentario, pero es preferible tomar los resguardos. Y ese empresario muy poderoso, por cierto de origen alemán, y yo comencé a denunciarlo de los vínculos que él tenía con Colonia Dignidad. Y él lo pasó mal. Lo pasó mal porque fue a Alemania, al estado de Baviera, a recibir una distinción máxima. Y no se la dieron porque el senador Naranjo había denunciado tales y tales hechos en relación a él. Y eso me costó la elección, porque él puso, como se dice, todos los huevos en la canasta para que saliera elegida Jiménez Rincón y no yo. Porque claramente si yo continuaba en el Parlamento, iba a seguir adelante con mis denuncias sobre la materia. Y ese fue el costo que pagué. El costo de pagar ser leal con la verdad, el costo de pagar por decir las cosas como hay que decirlas, pero no me arrepiento en absoluto. Pero creo que siempre quedó una sensación que era muy raro que de la noche a la mañana una persona que había estado cumpliendo una labor de denuncia permanente desde que volvimos a la democracia, de la noche a la mañana pierde una elección que no tenía ni pies ni cabeza. Además tú tenías y siempre ganaste con amplias mayorías en la zona. Pero fue el costo que pagué y que no estoy arrepentido en lo pagado, pero a lo mejor la opinión pública se merecía una explicación de por qué a veces se pierden elecciones que no hay por dónde perderlas, pero hay poderes fácticos que actúan, que hacen o toman decisiones justamente para evitar que gente que tiene una actitud de denuncia esté en el Parlamento. Ya que te metiste en el tema de Colonia Dignidad y antes que pases a la segunda pregunta, porque no, pero quiero responderte es que nos vamos a perder y yo no quiero salir ahora de Colonia Dignidad. Me metiste ahí. Bueno. Colonia Dignidad sigue teniendo ese halo de poder, sigue lo oculto, lo misterioso. Todos los que lo apoyaron de alguna manera quieren mantener el secretismo respecto a lo que ahí ocurrió y al papel que jugaron en su momento para defender al enclave alemán. Yo tengo la impresión, si tú me preguntas qué idea tengo de Colonia Dignidad, claramente hubo poderes fácticos que hicieron todo lo posible para evitar ser descubiertos en el sentido de cuáles eran sus nexos con Colonia Dignidad. Porque digámoslo con mucha claridad y franqueza, el método de Colonia Dignidad fue el chantaje para poder mantener el control de su situación. ¿En qué consistía el chantaje para que la gente lo entienda? A los miembros del Poder Judicial, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los políticos, a los empresarios. Colonia Dignidad, que tenía una organización de inteligencia muy importante, los comenzaba a seguir. Una vez que tenía una información detallada de ese miembro del Poder Judicial, de la Fuerza Armada, del mundo político, empresarial,
y descubría, por ejemplo, que era homosexual, que era drogadicto, que era alcohólico, que era mujeriego, por citar situaciones que les tocó vivir a algunos de ellos, los invitaba individualmente, no con su familia, a pasar un fin de semana. Le advertían que fueran solo individualmente. ¿Y en qué consistía individualmente? Que cuando estaban en Colonia Dignidad, los provocaban e incitaban a caer en el vicio que tenían. Si era lesbiana, era homosexual, era alcohólico, era drogadicto, mujeriego, pedófilo, lo fotografiaban sin que se enterara, hacían una película de su situación y se guardaba. Y esa persona se iba feliz de la vida, creyendo que había vivido el fin de semana mejor de su vida. Pues bien, cuando en un momento X o determinado, esa persona tenía que tomar una decisión que involucraba a Colonia Dignidad, tanto en términos positivos como negativos, llegaban los hombres de Colonia Dignidad a visitarlo. Y decían, mire, en esta semana usted tiene que fallar, tiene que votar, tiene que tomar tal decisión, y nosotros esperamos que usted actúe en concordancia. Porque si usted hace lo contrario, tenemos esta foto suya. Y no solamente esta foto, esta película. Y nosotros entendemos que a usted no le gustará que su señora, su familia, sus amigos, los medios de comunicación se enteren de que usted es esta otra persona y no la que aparenta ser en los medios públicos de este país. Y así, Colonia Dignidad obtuvo y mantuvo su poder y su influencia y era prácticamente intocable. Con el retorno a la democracia, cuando se fueron desvelando los hechos, obviamente que ese poder de chantaje, ya nadie quería visitar a Colonia Dignidad, porque ir a Colonia Dignidad era involucrarse en sus atrocidades y en todas las cosas que ocurrieron. Entonces fueron perdiendo influencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día, si bien es cierto, desde el punto de vista de su estructura social, aparentemente existen ciertas libertades para contraer matrimonio, para educar a sus hijos, o para vivir en una casa X. Sin embargo, la estructura económica de Colonia Dignidad se mantiene intacta en los términos que la dejó Paul Schaeffer. Intacta. Con el agravante de que quienes hoy día controlan Colonia Dignidad no es el círculo de hierro de Paul Schaeffer, muchos de ellos están muertos, sino que sus hijos, que con platas de Colonia Dignidad, esos hijos fueron mandados a estudiar en las universidades a costa de muchos otros colonos que no tuvieron ese beneficio. Entonces hoy en día ese grupúsculo pequeño, reducido, controla el poder económico de Colonia Dignidad y hace lo que quiere con los recursos económicos y les paga miserables sueldos a los otros colonos que todavía habitan ahí. Es decir, limpió la imagen, pero mantiene la estructura económica y autoritaria que tenía Paul Schaeffer. Exactamente. Entonces, eso hay que investigarlo. ¿Y respecto a la región, sigue teniendo poder? Mire, siempre, Pancho, Colonia Dignidad va a seguir teniendo influencia, poder, por su peso económico y por algún grado de sometimiento que aún mantiene con la gente. ¿Y qué tendría que hacer el Estado chileno? Yo por lo menos voy a tomar dos caminos de acción. Uno, iniciar un proceso de denuncia público de que el Estado chileno está siendo indiferente ante la realidad y situación que vive Colonia Dignidad. Y no solamente el Estado chileno, también el Estado alemán. Curiosamente, el Estado alemán, que en un momento se mostró muy generoso, muy abierto a apoyar, en definitiva terminó dándole la espalda a los que viven en Colonia Dignidad y a las personas internas de Colonia Dignidad, porque tengámoslo claro, es decir, Colonia Dignidad no solamente afectó a personas externas, sino que también a gente interna que todavía sigue sufriendo las consecuencias de los abusos, de los atropellos, de la discriminación, del abandono, del olvido. Y esa gente merece legítimamente una reparación, que debiera ser en términos económicos, porque hoy estamos hablando, para ser precisos, de más de $1.000 millones y que nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están. Jaime, ¿qué podemos esperar? Porque cuando tú hablas, yo pienso que uno de los grandes defensores de Colonia Dignidad hasta el año 97, incluso cuando era senador, firmó una carta contra cualquier acción que afectara a la colonia y a Paul Schaeffer. Incluso hoy es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. ¿Podemos esperar que ese Estado entonces tome cartas contra Colonia Dignidad? ¿Tú crees que efectivamente cuando escuchamos a Hernán Larraín que habla hoy, le podemos creer respecto a la posición de derechos humanos y
sobre Colonia Dignidad que manifiesta en sus dichos actuales? Mira, ahí ocurre una cosa bien curiosa. Desde la década del 60, todos los niñitos intelectuales y dirigentes del movimiento gremial que después dieron paso a la UDI, iban a pasar sus vacaciones a Colonia Dignidad, desde Jaime Guzmán para abajo, y pasando por una serie de figuras públicas que después se transformaron en empresarios de diversa naturaleza, políticos, juristas importantes, ministros de Estado. Y te lo digo esto porque tú dices, ¿de dónde saqué esta información? La vida a veces depara más sorpresas que uno que se imagina. Estando yo en la Embajada de Chile en Alemania, se encontraba ahí Arturo Fontaine Talavera, que fue director del CEP y escritor. Y yo andaba justamente en una campaña de denuncia en Alemania contra el Estado alemán, donde yo acusaba al Estado alemán que había sido cómplice de los abusos y atropellos que ocurrían en Colonia Dignidad. Y una noche coincidimos, porque alojábamos en la embajada, estaba de embajador este escritor Escármeta, para ser bien preciso, y una noche él me cuenta así en el sobremesa. No, me dijo, si yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, yo iba a Colonia Dignidad en el verano, y ahí iba fulanito, sunanito y tanto, y me hizo una descripción detallada, que claro, en esa época eran estudiantes, pero después esa descripción detallada eran los empresarios que hoy día mandaban en Chile, eran políticos de derecha que hoy día tenían alta representación en Chile. Entonces, claro, cuando tú me dices, mire, tenemos esta situación específica con Hernán Larraín, yo creo que en el caso específico de Hernán, yo creo que él está viendo un proceso de reconversión, para serte franco, de toda naturaleza. Y claro, en cualquier momento de la vida uno lo puede vivir. No lo estoy condenando, sino que solamente estoy diciendo, de repente hay gente que se da cuenta que a lo mejor procedió de una manera en su vida y que se equivocó. Y yo siempre he dicho que hay un derecho que es universal y que nadie lo puede evitar, que es el derecho a la equivocación. Ese para mí es uno de los principales derechos humanos, como está el derecho a la vida, el derecho a equivocación. La gente tiene derecho a equivocarse en la vida. Y porque tiene derecho a equivocarse en la vida, tiene el derecho después de uno aceptar que se equivocó en su vida y acogerlo y por último entenderlo. Y yo creo que él está plenamente consciente que se equivocó rotundamente cuando defendió a la dictadura y cuando defendió a Colonia Dignidad. En esa palabra equivocación, ¿podríamos meter también a aquellos que violaron los derechos humanos? ¿En qué sentido dices tú equivocación? Por ejemplo, los que están en Punta Peuco también podrían decirnos que se equivocaron. No, es que ahí... O al obedecer órdenes que eran inmorales. Es que ahí es otra cosa muy distinta, porque ahí hubo ensañamiento. No es que se me salió una bala, no, ahí hubo ensañamiento. Es cosa de ver el caso de Víctor Jara, de que son 42 balazos que se le dan antes de matarlo, porque esa es la real historia. Es decir, fueron 40 balazos para herirlo, para que sufriera con las heridas, y después le dieron los 2 últimos tiros mortales. Entonces eso no es equivocación. Pero un militar te podría decir es que los civiles se equivocaron y nosotros cometimos los delitos. No, yo creo que una cosa es ser cómplice por omisión, ser cómplice del silencio, y otra cosa muy distinta es ser una persona que actuó directamente en los hechos. Entonces no entra, por ejemplo, la gente que está en Punta Peuco con esa categoría. Es decir, por cierto que es condenable que una persona sea cómplice por silencio o por omisión, es condenable. Pero lo que no tiene perdón ni olvido, como lo dicen las agrupaciones de derechos humanos, es que una persona actuó directamente en los hechos. ¿Esto quiere decir que tú no estás por ninguna salida alternativa a la gente que está hoy en Punta Peuco, ni por razones humanitarias cuando están con enfermedades terminales? Mira, hoy día en la mañana justamente tuvimos una conferencia de prensa donde fijamos la posición sobre este tema. ¿En qué sentido? Primero, yo creo que el indulto como tal debe ser eliminado de la legislación chilena. Primero porque es una decisión presidencial arbitraria, discriminatoria y que hoy día no tiene sentido. Es absolutamente anacrónico, es una cosa que viene de la época de la monarquía, cuando los reyes para congraciarse con el pueblo daban ciertos beneficios, principalmente cuando una persona estaba condenada a muerte. Yo creo que hoy día en Chile el indulto está principalmente asociado a aquello. Y como eso prácticamente está en extinción, solamente en los delitos que tienen que ver con alta traición, me parece que hoy día no corresponde el indulto.
Pero entonces la pregunta que uno tiene que hacer, si no tenemos indulto, eliminamos esa figura jurídica, política de nuestras normas legales del país, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Ahí hay que hacer una propuesta seria y responsable de cómo abordamos la situación de aquellos enfermos terminales de salud. Quiero advertir lo siguiente: terminales de salud, que no es lo mismo que estar enfermo de Alzheimer o tener demencia senil, porque esa persona no está en estado terminal de salud, está en un estado de deterioro mental, pero no está en una situación terminal de salud. Aquellas personas que están en una situación terminal de salud, yo creo que hay que, independiente del delito, independiente de la sanción, independiente de la condena o de la pena, a esa gente hay que darle un tratamiento, si está en una situación terminal de salud, de beneficios. Pero ahí, si lo vamos a hacer beneficiario de alguna acción, hay que ser muy claro y muy preciso. Primero, ¿qué es lo que sostenemos? Que aquella persona tiene que hacer una presentación ante la Dirección Nacional de Gendarmería. En segundo lugar, antes de iniciar el proceso, esa persona tiene que haberse, en el proceso judicial, haber colaborado con la justicia. No que después que lo condenan, dice, ahora voy a colaborar con la justicia. No, señor. En el proceso judicial, cuando usted tuvo la posibilidad de reconocer sus acciones ilícitas, usted ahí dijo que no sabía nada o que no. Usted colaboró o no colaboró a esclarecer los hechos y la verdad. Hay muy pocos que lo hicieron. Bueno, por eso un requisito. Y segundo requisito, un arrepentimiento público del acto ilícito en que incurrió. Si no se cumplen esos dos requisitos, haber colaborado con la justicia y haberse arrepentido públicamente, hasta ahí llega la solicitud. Si la persona cumplió esos dos requisitos, ahí se inicia el proceso propiamente tal. Y el proceso se inicia comunicándole inmediatamente, por deferencia, tanto a la familia de la víctima como a la familia del victimario, para que sepan que tal o cual persona que cometió tal vez una atrocidad tremenda pueda estar en conocimiento de lo que ha ocurrido. Dicho aquello, debe constituirse a través del Instituto Médico Legal una comisión de médicos expertos que evalúen exactamente acaso esa persona está en una situación terminal de salud. Si esa comisión llega a la conclusión de que efectivamente está en una situación terminal de salud, pues bien, ese informe pasa, de acuerdo a nuestra propuesta, a una terna de ministros de la Corte Suprema dirigida por el presidente. Y esa terna judicial de ministros de la Corte Suprema determina caso, acepta el informe y por consiguiente se le concede el beneficio a esta persona para que en su estado terminal de salud pueda ir a terminar sus últimos días de vida a su casa. Esa es la iniciativa legal que ustedes van a presentar. Esa es la que hemos presentado y es la que le hemos dado a conocer al ministro de Justicia hoy día, en el sentido de que para nosotros hay condiciones que son fundamentales y requisitos que no se pueden soslayar, que es colaborar con la justicia, haber colaborado con la justicia y haber tenido una actitud de arrepentimiento ante los hechos en los cuales participó. ¿Y qué recepción tuvo en justicia? Por lo menos el ministro Hernán Larraín escuchó nuestro planteamiento. Por cierto que la idea del gobierno parece que es un poquito distinta, pero yo creo que es bueno que el gobierno, antes de enviar su iniciativa legal, sepa cuál es la postura del Partido Socialista, sepa cuál es la postura nuestra para abordar este tema, pero nosotros no estamos por abrir aquí una puerta donde entre Pedro, fulano y tal. Pero ¿sabes lo que es lo más grave, Francisco? Que creo que no se le ha dado la trascendencia, importancia real, cosa que yo denuncié en su momento, es esta determinación que tomó la Contraloría de liberarse durante un año, desde mayo del año 2018 hasta mayo del año 2019, de no tomar razón de los indultos presidenciales. Y los argumentos que esbozó para llegar a esa determinación son los más absurdos e increíbles. Dijo que lo hacía por cuestión de naturaleza económica, no tenían plata, y porque no tenían recursos humanos. Entonces la pregunta que uno se hace, efectivamente, ¿habrán muchos indultos en el transcurso de un año para que se requiera tanto personal y aquello significa incurrir en tantos gastos? Sorpresa grande. Desde el año 2010 al año 2018, en promedio son 3 indultos por año, 3. ¿Tú crees
Y lo que estás diciendo es que se viene una avalancha de indultos y lo que yo estoy diciendo, y que la Contraloría va a mirar para otro lado. Exactamente, lo que yo estoy denunciando, e incluso emplacé al Contralor, digámosle la verdad al país. Esta acción que ustedes están haciendo es abrir una ventana, y no una ventana, es abrir todas las puertas y todas las ventanas de Punta Peuco para que el presidente Piñera haga todos los indultos que estime conveniente y al final terminemos que en Punta Peuco queda solamente el edificio construido. ¿Crees que hay un compromiso del presidente Piñera con el mundo uniformado? Aquí claramente, de aquello que acabo de esbozar, hay una doble intención y una doble lectura de la decisión de la Contraloría. Que por cierto el controlador no la puede haber tomado de manera absolutamente independiente y autónoma sin consulta al poder político. Claramente hay una complicidad entre el poder político y la Contraloría para generar este espacio y de otra manera para que Piñera, el presidente Piñera, cumpla su compromiso con la familia militar cuando en la campaña se comprometió a abordar este tema de los presos de Punta Peuco. Pero me parecería de la mayor gravedad, que se ocupara esta ventana que abrió la Contraloría para dar paso a un sinnúmero de indultos que además, para decirlo muy preciso, pueden generarle un serio problema internacional a Chile, porque los crímenes de lesa humanidad no caben dentro del indulto. Y en el tema de los derechos humanos, entonces te decía, ¿cómo se cierra el capítulo si es que se puede cerrar? Yo creo que el capítulo solamente se va a cerrar si seguimos en la perseverancia que ha tenido el Poder Judicial chileno. Y yo creo que ahí uno tiene que hacer un poquito de evaluación, porque cuando uno tiene que hacer estas evaluaciones, las tiene que hacer en comparación con alguien. Y yo creo que pocos países en el mundo, por cierto que tenemos mucho déficit todavía en términos de verdad y justicia, pero yo creo que pocos países en el mundo han avanzado tanto en reparación en materia de derechos humanos, particularmente en las dictaduras latinoamericanas que golpearon el continente en la década del 70, del 80 y también del 90. Si tú nos comparamos con Argentina, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con los países centroamericanos, por Dios, que nosotros hemos avanzado. ¿Cuántos países pueden decir, mire, el jefe de la policía secreta lo tuvimos nosotros en la cárcel y murió estando preso? ¿O cuántos de miembros de la policía secreta hoy día están cumpliendo condena? En ese sentido, también, digámoslo con mucha claridad, honor y gloria a aquellos jueces actuales, como por ejemplo los salientes ministros Cerda y Juica del Poder de la Corte Suprema, que tuvieron una actitud abnegada y comprometida en la causa de los derechos humanos. Y gracias a muchas investigaciones que ellos hicieron, se pudo esclarecer muchos sellos. Es decir, tú planteas que el camino es seguir... Es el camino que seguimos. Profundizando las investigaciones judiciales. Exactamente. Aunque algunos hablen de la ficción, del secuestro permanente. No. Solamente la única manera. El problema es que, claro, ese camino es largo y es muy doloroso para muchas madres, padres, hermanos que han muerto o han fallecido sin saber exactamente qué pasó con su familiar, sin haber conocido ni la verdad, ni haber recibido tampoco la reparación de justicia. ¿Y el ejército tiene algo que decir todavía, o las Fuerzas Armadas en general? Yo creo que aquí ha habido claramente un doble estándar del ejército, un doble estándar. Y creo que quien representa o grafica ese doble estándar mejor que nadie es el general Chaire, que por un lado se mostró como una figura comprometida en la causa de los derechos humanos y buscó, no sé si por limpiar su imagen, una especie de perdón de las instituciones castrenses en materia de derechos humanos, pero al final había engañado al país. Es lo que están demostrando las investigaciones judiciales, donde él fue cómplice de una situación y la negó reiteradamente a lo largo de su carrera militar, a tal extremo que llegó a ser comandante en jefe y pasó todos los coladores que tuvo que pasar. Entonces, claro, yo creo que todavía las instituciones de la Fuerza Armada no han hecho todo lo que podrían hacer en esclarecer los hechos, en esclarecerlos, porque en alguna parte está esa información. No me vengan a decir a mí que todo eso se traspapeló, que todo eso se perdió. Bueno, en este país todo se pierde. Para que lo digamos de manera muy clara, todo se pierde. Hasta que aparece, porque es muy raro, claro, las fichas de la Colonia de Dignidad aparecieron, hay fichas que aparecieron por otro lado, hay documentación que claro, pero por otro lado tú dices, se descubrieron no sé cuántas toneladas de armas de Colonia de Dignidad, y yo te pregunto, ¿y dónde están esas armas? ¿Y dónde están las fichas también? No las ¿Qué pasó con el juez Cepeda que dicen que tenía mucha información? Bueno, por eso te digo, o el juez de la séptima región que estaba a cargo de las primeras investigaciones,
Es decir, hay muchas cosas que han quedado ahí y que tú te preguntas, bueno, ¿por qué? Pero claro, si tú te preguntas qué pasó con las armas, te puedo dar la respuesta. Dámela. Y fue muy simple. En el periodo de la dictadura, cuando Chile era condenado reiteradamente por las Naciones Unidas por las graves violaciones de los derechos humanos, Chile tuvo un embargo de armas y no hubo cómo abastecerlos con armas. Y por dónde Chile se abasteció, y nuestro ejército se abasteció, y nuestras fuerzas armadas, que yo espero que algún día tengan el coraje de decir la verdad. ¿Quién los abasteció de armas? Cuando a Chile le estaba prohibido en el mundo venderle armas, fue Colonia Dignidad. Colonia Dignidad hizo los contactos. Se triangulaba las armas Colonia a través de Dignidad Colonia para el Dignidad. ingreso. Entonces, esas armas que fueron descubiertas en Colonia Dignidad eran la prueba fehaciente de que ese era el mecanismo que se había usado para abastecer a nuestras Fuerzas Armadas de armamento. Era vía Colonia Dignidad a través de los traficantes de armas internacionales, con los cuales Colonia Dignidad tenía muy buena relación. Entonces, eso se tapó. Porque es que, claro, al poner en descubierto el tipo de armamento que había, mira qué curioso, el armamento que tenía Colonia Dignidad era el mismo que utilizaban nuestras Fuerzas Armadas. Entonces lo que se descubrió era una embarcación que no era para Colonia Dignidad, era para nuestras Fuerzas Armadas, para abastecerlas de armas a nuestras Fuerzas Armadas, particularmente en el periodo que casi hubo el conflicto con Argentina. Jaime, te invito a revisar estas breves imágenes que fueron tu intervención el otro día en la Cámara de Diputados y seguimos hablando acá en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta me había pedido la palabra el diputado Jaime Naranjo. Diputado Naranjo. Presidente, viendo la tabla veo que el Ejecutivo solamente ha enviado un solo mensaje. Y quiero señalar lo siguiente, presidente. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, me pareció ofensivo las palabras del presidente de la República cuando señaló que nos teníamos que ponernos a trabajar. Diputado, escúcheme, no es punto de la cuenta tengo derecho a plantearlo como presidente de una comisión. Pero no es punto y se lo de la digo en lo cuenta, siguiente diputado. sentido, presidente. Aquí, si no fuera por las mociones parlamentarias, las comisiones no tendrían... Diputado, no es punto sobre la cuenta, diputado Naranjo. No es sobre la cuenta, usted puede hacer uso de la palabra en hora de incidente sobre el tema que le parezca pertinente. ¿Va sobre la cuenta? Abre la palabra. Presidente, insisto sobre la cuenta y por favor no me censure. Estoy hablando como presidente de una comisión y estoy seguro que la gran mayoría de los presidentes de las comisiones se encuentran en la misma situación mía, que si no fuera por las mociones parlamentarias no tendríamos ningún mensaje del Ejecutivo. Entonces me parecen agresivas. Tremendamente agresivas las palabras del presidente, porque este Congreso ha estado trabajando y él planteó su frase en un sentido que nosotros estábamos cumpliendo una labor de obstrucción a los proyectos del Ejecutivo. ¿Qué proyectos del Ejecutivo, presidente? Si la cuenta solamente da de un proyecto, es decir, cuando nosotros hablamos de sequía legislativa, eso se está transformando en un desierto, porque ya no entran mensajes del Ejecutivo. Entonces me parece, presidente, que nosotros como Congreso no podemos aceptar que el presidente nos quiera decir que aquí estamos holgazando, que no estamos haciendo nada, cuando lo que estamos haciendo, gracias a las mociones parlamentarias, hemos tenido vivo este Parlamento, porque este Ejecutivo no envía mociones ni mensajes de ninguna naturaleza. He dicho eso. Escuchábamos ahí al diputado Naranjo en el hemiciclo con bastante vehemencia, diputado, ¿eh? Estaba enojado ese día. Mire, que a mí me parece que lo que dijo el presidente es de la mayor gravedad. Cuando Cuando los instó a que fueran a trabajar. Exactamente. ¿Sabe por qué, Francisco? Por una razón muy simple. Cada vez que uno ve la tabla o la cuenta de la Cámara de Diputados, para ser más preciso, resulta que ellos amenazaron con un diluvio de proyectos que iba a mandar el Ejecutivo. El diluvio son de declaraciones de buenas intenciones, pero entra un proyecto por semana del Ejecutivo. El diputado Leiva acá, por ejemplo, dijo que en materia de seguridad habían metido un solo proyecto. Pero claro, entonces... y le habían quitado después la urgencia. Entonces tenemos una sequía que pocas veces se ha visto. Entonces, ahí usted tiene el legítimo derecho a pensar
que aquí detrás de esto hay una estrategia del gobierno de creer que por la vía administrativa y de resoluciones se puede saltar el Parlamento que no tiene mayoría. Y por eso que no hay, y de hecho lo ha hecho. Ellos saben que si y de mandan hecho, una ley tiene pocas posibilidades de aprobarla, salvo que sea y de hecho lo han consensuada hecho. con ustedes. Y aún más, diría que las cosas que han dicho de voladores de luces, por decirlo de alguna manera, Por ejemplo, son sorprendentes. Por ejemplo, la ministra de la Mujer dice, mire, vamos a hacer un registro único nacional de mujeres violentadas. Yo le pregunto a la ministra de la Mujer, si ella fuera golpeada, ¿le gustaría que se supiera públicamente que ella es golpeada? Estoy seguro que no, porque a lo mejor se enteraría a su familia, a su amiga, y es una cosa muy difícil para una mujer aceptar públicamente que es golpeada. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Señora ministra, hagamos las cosas bien. Ese registro tiene que ser privado, absolutamente privado. Solamente las instituciones, cuando una mujer se presente, ahí se pueda descubrir, cuando vaya a la policía o vaya a alguna institución de salud, que vive esa situación. Lo que sí hay que hacer, ministra, y escúcheme bien, y para que ayude, le voy a ayudar al diluvio legislativo, lo que hay que hacer es un registro de personas que violentan a otras, sean hombres o mujeres. ¿Y por qué lo digo esto? Porque son a los victimarios a los que tenemos que denunciar, así como existe el registro de los pedófilos, y caramba que ha ayudado, porque los restringe laboralmente. Lo que tenemos que hacer es un registro de todas aquellas personas, sean hombres o mujeres, que violentan a su pareja. De tal manera de que hoy día cualquiera persona que quiera establecer una relación de pareja con otro, lo que haga es entrar al registro inmediatamente y le diga, mira, antes que me des tu dirección donde vive, dame tu RUT para yo saber acaso tú eres agresor o no eres agresor. Porque si eres agresor yo lo voy a saber y hasta aquí llega la relación. Y evitaríamos, si hacemos público ese registro, evitaríamos muchos problemas de femicidio. Es decir, privado, el registro único de las mujeres golpeadas o violentadas. Público, el de las personas que son agresoras. Ese sí que tiene que ser público. Pero ¿habría quórum para un registro público de mujeres violentadas en el Congreso Nacional hoy? Si es privado, como yo lo sostengo. No, si es privado sí, pero si es público, como dice la ministra. Yo no creo, insisto, es cosa de hacer una encuesta. Y estoy seguro que la inmensa mayoría de las mujeres que son golpeadas o violentadas, yo creo que ellas muchas no les gustaría que se hiciera público su nombre. Porque de alguna manera las pone en una situación difícil. Hasta diría un poquito de vergüenza, ¿ah? De saberse, porque a lo mejor hay familiares que no saben o amigas que no saben. Entonces, ¿por qué algo que es tan privado de ella? A lo mejor, claro, en los tribunales de justicia que sea público y se conozca. Aunque no debiera tener ninguna vergüenza, digámoslo, porque es una cosa efectivamente es una víctima y exacto. La víctima no debe sentir nunca vergüenza de nada. Pero es incómodo, para tal vez usar la palabra más precisa. Entonces sí lo que creo que debe hacerse este registro de agresores, porque pueden ser hombres o mujeres, ese sí que debe ser muy público, para evitar situaciones de violencia de pareja el día de mañana. Y en ese aspecto de esta sequía legislativa que estamos viviendo, yo he presentado algunas iniciativas que me parece importante resaltar. La primera es crear el DICOM de los deudores de pensión alimenticia. Es decir, hoy día, si bien es cierto, se han hecho modificaciones. De los papá corazón que le llamaban en el pasado. Claro, si bien es cierto, se han hecho avances en esa materia, pero todavía son insuficientes. Y por consiguiente creo que la mejor manera de enfrentar esto es que esto sea público. ¿Y qué manera de hacerlo público? Que exista el DICOM de los que no pagan pensión alimenticia. ¿Y eso podría ir acompañado, por ejemplo, con castigo cuando tenga que recuperar el 10% que... No, si hoy día opera, pero opera para los que pagan impuestos, claro. pero para otras personas no opera. Pero sin embargo, sí operaría, por ejemplo, si usted va a hacer un trámite a un banco y quiere pedir un préstamo, le van a decir, oiga, pero mire, usted ni siquiera paga la pensión alimenticia y viene a pedirnos plata a nosotros, a no ser de que sea esta plata para pagar la pensión alimenticia. ¿Me entiende? O bien va a una casa comercial. Pero lo que sí hay que denunciarlo eso. Por eso, estas cosas yo creo que tienen efecto si se hacen públicas, así como el registro de los violentos, el registro de los que no pagan pensión alimenticia, porque aquí hay que ponerse en el interés superior de los niños, porque a eso es lo que estamos protegiendo, a eso es lo que estamos resguardando, y eso hoy día no está ocurriendo. Jaime, la gente dice, bueno, ¿qué han estado haciendo entonces los parlamentarios si es que sabemos que es el gobierno el que pone las urgencias y obliga a trabajar determinadas leyes
cuando los proyectos que generalmente tienen origen en un parlamentario, en un diputado o en un senador, no avanzan si es que no se les pone urgencia. ¿Qué han estado haciendo estos 120 La única días? virtud que ha tenido esta sequía legislativa del gobierno es que se ha podido sacar adelante mociones parlamentarias, que muchas veces cuando tenemos un gobierno muy ágil y muy creativo, prácticamente pasan a segundo plano. Pero ¿cuál es el problema que ocurre con aquello? Que a veces es tiempo perdido desde el punto de vista legislativo, porque basta que el día de mañana el gobierno comience a llenarnos de proyectos y todos esos trámites que se hicieron en aras de esas mociones parlamentarias van a quedar en el sueño de lo justo y no van a ser nunca ley, porque pasan a tener prioridad las iniciativas del Ejecutivo. Y tampoco le hace bien a la institucionalidad. Yo creo que el presidente diga pónganse a trabajar y que los temas o las noticias que surjan del Congreso, no sé, sea Florcita Motúa cantando, que bienvenido sea, porque hay un poquito de sanidad al hemiciclo, o que se han dedicado al día del cuequero, al día de la cueca, al día de la cazuela, al día de la empanada. En mis intervenciones, donde he denunciado esta sequía legislativa, he dicho justamente lo que tú estás señalando, de que el día jueves vemos puros días el día del tomate, el día del gomero, el día de no sé qué cosa, pero no vemos ninguna iniciativa o ley propiamente tal que sea de interés del país. Y porque no hay iniciativas legislativas del Ejecutivo. Y por consiguiente hemos terminado una situación muy rara. Pero en el fondo, ¿qué quiero señalar con aquello? Que tenemos un gobierno que por un lado tiene muchas frases para el bronce en términos periodísticos, pero en los hechos concretos, la realidad no es muy distinta. Como yo lo dije en un Twitter, el presidente, en vez de pedirnos a nosotros que nos pongamos a trabajar, que ponga a trabajar a su gente. Porque si nos están ingresando un mensaje a la semana, que juzgue el país quién es el que está haciendo la pega y quién no está haciendo la pega. Pero también tenemos un gobierno que tiene una doble lectura en materia de derechos humanos en el campo internacional. Condena permanente a Venezuela, condena permanente a Cuba. Y yo le pregunté en una intervención en la sala, estando presente el canciller, le dije, canciller, aclárame una cosa, ¿existen comunistas buenos y comunistas malos? Porque dado la impresión de que usted denuncia reiteradamente a Cuba, quiere decir que Cuba es un comunismo malo. ¿Y qué pasa con China? Donde también existe un régimen comunista, donde se violan reiteradamente los derechos humanos, donde hay millones de personas que están en cárceles clandestinas, donde usted como escritor, mejor que nadie sabe, que los escritores están censurados en China. ¿Y cuándo, ministro? ¿Cuándo el presidente de Chile va a decir que se violan los derechos humanos en China? No lo he escuchado. O bien en Rusia. Se dice que Maduro hace elecciones fraudulentas. Y las elecciones que hace Putin en Rusia, donde manda a encarcelar, manda a exiliar, manda a matar a los adversarios políticos que le puedan quitar el poder. ¿Y cuándo vamos a denunciar a Rusia que viola los derechos humanos? O a Turquía, que en el pasado persiguió al pueblo armenio y hoy día está haciendo una matanza, un genocidio con el pueblo kurdo y con el propio pueblo turco. ¿Y cuándo vamos a denunciar a Turquía? ¿O es que las relaciones comerciales son más importantes que la vida de los seres humanos que viven en esos países? ¿Es porque Chile tiene monopolizado el comercio internacional de Chile? ¿Nos vamos a olvidar de las graves violaciones de los derechos humanos que ocurren en China? Entonces, creo que este gobierno tiene que tener un discurso más claro y no unas dobles acciones que me parecen tremendamente dañinas. Y en ese marco, ¿qué le dice a sus colegas que generalmente participan de esas delegaciones parlamentarias que viajan a China y reciben una muy buena atención turística? Creo y en varios otros países. Yo he condenado las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Turquía, en Rusia y en China, porque siempre he dicho, los derechos humanos tienen un carácter universal, no tienen fronteras, además son solidarios e indivisibles. Por consiguiente, aquí no podemos hacer diferenciaciones ni políticas de ninguna naturaleza. Y sabe que tengo presentado un proyecto de acuerdo, y ahí le voy a contestar su pregunta, donde condeno las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y China. Quiero ver... En el mismo proyecto de acuerdo. En el mismo proyecto de acuerdo. Entonces quiero ver, como les dije a los diputados de la UDI el otro día, le dije, ustedes condenan las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, aquí tengo una foto de la tercera, y les mostré la foto, estaba en la sala hablando yo, donde ustedes aparecen invitados por el Partido Comunista Chino. Entonces quiero preguntarle, ¿le dijeron a los chinos que estaban violando los derechos humanos, como lo dicen en relación a Venezuela? O como exigen cuando van a otros países que no son
Exactamente. Mire, Lo de su agrado. Y la doble lectura de este gobierno. ¿Y qué le dijeron cuando...? Silencio absoluto, pues. Silencio absoluto. Bueno, pero van a tener que manifestarse con el proyecto o bien de la acuerdo. segunda lectura de este gobierno. Usted sabe, cosa que yo condeno, el crimen del senador Jaime Guzmán. Hay una campaña de extradición de Palma a Salamanca. Me parece bien. Y yo pregunto, acabamos de conocer la sentencia de Víctor Jara. Resulta que Pedro Barrientos, el oficial que fue el autor directo de la muerte de Víctor Jara, vive en Estados Unidos. Y todos sabemos que está radicado en Estados Unidos. Entonces yo emplacé al canciller. ¿Cuándo se van a ocupar los mismos recursos de la Cancillería y económico para pedir, está bien, a Palma Salamanca, pero cuándo para Pedro Barrientos, el asesino directo de Víctor Jara? Doble lectura, doble intención. Para acá, recurso, publicidad. Para acá, omisión y silencio, por el que mató a Víctor Jara. Entonces, tengamos una conducta coherente. Si yo condeno las violaciones de los derechos humanos en un país comunista, no me puedo hacer leso en otro país comunista que tiene el mismo régimen. Si yo condeno unas elecciones fraudulentas de Maduro, condenemos las elecciones fraudulentas de Putin. Jaime, volviste con mucho más ímpetu, con más fuerza al Congreso, ¿no? ¿Tú sientes que este segundo aire lo vas a aprovechar bien para realizar todo este tipo? Porque te estás peleando fuerte con el presidente, pero también con muchos de tus colegas. Le pasa que los años le dicen a uno que si no tuvo miedo en el pasado, cuando era más difícil atreverse a levantar la voz y a denunciar las cosas, hoy día donde hay menos posibilidades de que uno corra riesgo, ¿por qué van a callar? El tema son los micrófonos. ¿Se te van a abrir los micrófonos para tus denuncias? Y yo creo que va a costar, y lo estoy percibiendo ya. No hay prensa que esté interesada en escucharme mucho. O bien si hablo, no me ponen, o me callan. ¿Ah? Lo que sí tienes que saber es que acá, mire, en EPTV, vas a tener micrófono y cámara para cuando quieras decir algo. Mira, Pancho, llamas. Cuando fui diputado, recibí amenazas del Mapu Lautaro. Cuando fui diputado, recibí amenazas de Colonia Dignidad, reiteradas. Y tuve que andar con escoltas de investigaciones y de carabineros. Cuando fui senador, se me cortaron los frenos y la dirección de mi vehículo. ¿Qué estaba denunciando? Las irregularidades en la construcción del hospital militar. ¿Y cuáles eran las irregularidades? Que los agentes de la DINA y la CNI habían inventado empresas fantasmas para que les pagaran sueldos y los mantuvieran. Y me cortaron la dirección y los frenos de mi vehículo. Entonces, sí, cuando hubo más restricciones o cuando la amenaza estaba más posible, no tuve miedo en levantar mi voz cuando creía que había situaciones de injusticia. Hoy día, que creo que a lo mejor hay menos, a pesar de que me dicen que los agentes chinos ya me andan persiguiendo y los agentes de rusos también. No. De hecho, y es bueno que la gente sepa, a mí no me dejaron entrar a Cuba. ¿Tú sabías eso? Porque iba a ir a ver la situación de los derechos humanos. Y al final ocurrió una situación bien particular, de que se cumplían los 30 años de la muerte de Salvador Allende. Y venía Silvio Rodríguez a cantar en ese homenaje en el Estadio Nacional. Y en esto debo hacerle un reconocimiento a Soledad Alvear, cuando era canciller. Dijo muy bien, si Naranjo, que es senador de la República, no lo dejan ingresar a Cuba, Silvio Rodríguez no entra a Chile y ni le damos visa. Y me dieron visa por reciprocidad con Silvio Rodríguez. Así es la vida. Y a un socialista que no nos dejan entrar en Cuba. Te agradecemos, Jaime, que nos hayas acompañado. Un programa extra largo de lo justo y necesario. Generalmente lo hacemos de media hora. Hoy nos extendimos porque creo que usted entenderá que había que escuchar muchas de las cosas que el diputado Jaime Naranjo, del Distrito 18, Linares, Cauquenes, tenía para decir hoy, y que espero siga usted conversándolo, discutiéndolo y analizándolo en las redes sociales, en su casa, con su familia, y nos sintonice aquí en el canal de YouTube del Periodista TV, donde seguiremos teniendo entrevistados tan interesantes como el diputado de la República que hoy nos acompañó. Muchas gracias. Gracias, Francisco, Jaime. Y muchas gracias por la posibilidad de llegar a través de ustedes a mucha gente que nos va a ver y nos va a escuchar. Hasta otra oportunidad. Gracias.